Este es un ejercicio para alumnos ya más avanzados, que tenéis que haber entendido cómo se realiza la imagen para un objeto real, porque observar aquí cómo va a ser ese objeto, pues ese objeto va a ser virtual. ¿Y cómo lo sé? Pues vamos a hacer los siguientes pasos. Lo primero, tenemos que indicar el sentido de la luz. Vamos a ponerlo. Aquí lo tengo y vamos a observar lo siguiente. Ya estoy diciendo que la luz entra por aquí a mi sistema, por lo tanto, esto me va a indicar el sentido positivo. Como yo tengo una lente convergente, yo sé que las lentes convergentes tienen su focal imagen, es decir, f' positiva. Os recuerdo desde dónde se miden las distancias, siempre se miden desde el vértice. Pues fijaros, para que me dé positiva, necesariamente f' estará aquí, ¿veis? Porque si pongo aquí el origen y tiro hacia acá, aquí me vendrá la punta de la flecha que tiene el mismo sentido que la luz como va entrando en el sistema. Por lo tanto, esto sería una lente convergente, tal como he relatado. Muy importante, si la luz hubiera entrado por aquí, entonces f' estaría justamente al otro lado. Os recuerdo que las f's para los convergentes son negativas, ¿veis? Se pone desde aquí hasta la f. ¿Veis que va en el sentido contrario? Su f negativa. Pero realmente quien marca si es convergente o divergente son las f'. Nosotros nos fijamos en la f'. Pero ahora observad la diferencia con el objeto. Porque la luz viene por aquí, veis que viene por aquí y justo antes de llegar al objeto se va a refractar. Por lo tanto, la luz nunca va a pasar realmente por el objeto, ¿veis? Viene la luz por aquí y ya se refracta. No llega, no pasa realmente por aquí. Por eso este objeto es virtual. Estos ejercicios son un poquito más complicados, pero si entendéis esto, entendéis ya cualquier tipo de ejercicio. Así que vamos a hacerlo con el mismo color de todos los rayos que vamos a usar en todos estos ejercicios. Empezaremos con un rayo amarillo. Los rayos amarillos ya sabéis que van paralelos al eje óptico. Si entra paralelo, pasa por f', real o virtualmente. Por otro lado, un rayo que pase por f y tiene que apuntar a la punta del objeto, pero si pasa por f, emerge paralelo. Y un rayo que pase por el vértice no se desvía. Así que comenzamos. Tomamos primero nuestro rayo paralelo, pero tiene que apuntar a la punta del objeto, ¿veis? Apunta. ¿Veis? Al llegar aquí tiene que apuntar, no puede pasar porque se refracta. Y ahora, como entra paralelo, ¿qué hace un rayo cuando entra paralelo? Pasará por f', ¿de acuerdo? Así que repetimos este rayo, fijaos. Importante, el rayo tiene que apuntar al objeto, si no, no pasa por la punta de la imagen. Por eso toma esta altura, ¿veis? Apunta al objeto. Y ahora, como entra paralelo, ya no me fijo en si apunta al objeto. Ahora, entra paralelo, ¿no? Cualquier rayo que entre paralelo al eje óptico pasa real o virtualmente por f'. En este caso pasa realmente por f'. Vayamos al siguiente rayo. Ahora cogemos el rayo verde, ¿veis? Que pasa por f y apunta. No puede pasar directamente porque se encuentra ante la lente. Luego está apuntando a la punta del objeto. Y ahora, como pasa por f', ¿qué va a ocurrir? Que va a emerger paralelo. Vamos a repetirlo, La idea es que el rayo tiene que apuntar a la punta del objeto y pasar por f, por estos dos puntos. ¿Vale? Pues realmente pasa por f, pero no pasa por la punta, sino apunta. Y ahora, como pasa por f, me fijo aquí donde está la refracción y aquí emerge paralelo. Luego ahora me tendría que fijar en estos dos rayos donde se cortan, que son los rayos emergentes. ¿Veis? Se cortarían aquí, luego ahí se encontraría la imagen, pero previamente lo que voy a hacer ahora es pasar uno por el vértice, que también se me tendría que cortar por aquí. Vamos a ver ese. Ahora cojo, ¿veis? Pasa por el vértice y pasa por la punta del objeto, pero apunta, ¿veis cómo apunta? Lo que ocurre es que este rayo, una vez que entra aquí, no se desvía y pasa por encima. Claro, lo que ocurre aquí que como tapa el sólido, que es cuando emerge por el de que apunta, pues claro, no se ve. Por eso es tan importante que veáis el proceso de cómo se va construyendo. Lo importante ahora es que los tres rayos confluyen aquí. ¿Veis? Estos son los rayos imágenes. Sería este y sería este. Entonces confluyen aquí. Y ahí tendría la imagen que hay que dibujarla desde aquí hasta aquí arriba. Vamos a ir haciéndolo. ¿Veis? Cojo, dibujo la imagen y lista, y pongo la flecha. Ahora vamos a poner las características del objeto y de la imagen. El objeto ya me he dado cuenta que la luz no pasa realmente por él. ¿Veis que no pasa realmente por él? Lo que hemos visto. Entonces el objeto será virtual. Por eso este ejercicio es más difícil. ¿Veis? La luz no pasa realmente, no pasa por él. Aquí es donde realmente debería estar el objeto aquí para que pasara. Antes se refracta. Y ahora, sin embargo, por la imagen, ¿veis que la luz sí pasa realmente? ¿Veis cómo es sólida? La luz pasa realmente, no pasan sus proyecciones. Por lo tanto, la imagen sería... ¿Cómo sería la imagen? Efectivamente, la imagen sería real. La imagen sí es real. Y ahora es derecha, ¿veis que va hacia arriba? Igual que la otra, que el objeto quiero decir. Y es menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Nada más.
Vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo a ver si lo hemos entendido, porque ahora voy a poner el objeto, en vez de ponerlo más lejos de aquí, claro, no quiero decir f', porque el objeto no tiene nada que ver con f', el objeto se encuentra en el plano objeto y f' se encuentra en el plano imagen, pero quiero ponerlo más cerquita de este punto, así que lo ponemos aquí, vamos a hacer el mismo procedimiento que antes. Así que lo primero, ya sabéis, todos los rayos tienen que pasar o apuntar al objeto, todos, igual que antes, y uno va a entrar paralelo, otro va a pasar por F y otro va a pasar por el vértice, en este caso iría así. Los dibujamos. Comenzamos con nuestro rayo paralelo, ¿veis? Apunta, no puede pasar porque antes se refracta, apunta, como entra paralelo, pasará por F'. Siguiente rayo, el rayo que pasa por F y apunta o toca, ¿veis? En este caso apunta aquí. Ahora, como pasa por F, de aquí, desde ese punto emerge paralelo. Y ahora, finalmente, un rayo que pase por el vértice y apunta. ¿Veis cómo apunta? Lo que pasa es que ahora me fijo en el rayo y pasa sólido, ¿lo veis? Luego, estos tres rayos pasan de tal manera real sobre la imagen, ¿lo veis? Por eso la imagen, ¿cómo será? Fijaos, la imagen es lo mismo que antes, será una imagen real, será una imagen menor y una imagen derecha. Luego exactamente lo mismo que antes, pero muy importante, ¿cómo es el objeto? El objeto sería virtual. Vamos a escribirlo. Vale, ya os digo que este ejercicio es un ejercicio ya de nivel. Hay que entender bien cuando los objetos son reales. Trabajar con objetos virtuales lo convierte todo en más complicado. Pero, ¿veis? Al final siempre lo mismo. El rayo o pasa o apunta. ¿Veis? O pasa o apunta. Y en este caso lo mismo. O pasa o apunta. Nada más, con esto me despido. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Nos vemos.